Cordial saludo, mi nombre es Mayra Zulay Suárez Rodríguez, soy estudiante de doctorado en Ciencias con especialidad en Matemática Educativa del CINVESTAB en Ciudad de México. El trabajo de investigación que se llevó a cabo con la doctora Olimpia Figueras se titula Una forma de promover un cambio conceptual de lo discreto a lo denso. Muchos estudiantes hacen uso del conocimiento de las propiedades de los números naturales para resolver situaciones relacionadas con los números decimales. Una de estas situaciones se presenta cuando el estudiante usa la propiedad de lo discreto de los números naturales para manifestar que no hay un número decimal entre dos decimales dados. Por ende, él cree que un número decimal tiene un sucesor. Durante todas las etapas escolares, desde la primaria hasta la universitaria, en donde se encuentran los maestros en formación, muchos estudiantes no logran concebir la existencia de una infinidad de números en un intervalo, es decir, no logran hacer una transición de lo discreto a lo denso. Por ello se elaboró una secuencia didáctica en la que profesores en formación puedan lograr un cambio conceptual de lo discreto a lo denso. A continuación hablaré de manera breve el marco teórico con el cual se basó este trabajo de investigación, el enfoque de desarrollo cognitivo del cambio conceptual. Carey propone que el niño comienza con una teoría ingenua o con una idea ingenua sobre algún concepto en particular. Por ejemplo, en matemáticas, una idea ingenua o una teoría ingenua es que el niño cree que entre 1.2 y 1.3 hay 9 números decimales. 1.21, 1.22, 1.23 y así hasta 1.29, es decir, los números del orden de los centésimos o los números con dos cifras decimales. Bosniadov propone que las teorías ingenuas constituyen los modelos mentales del ser humano y que estos modelos son el primer paso para iniciar un proceso de cambio conceptual. Para Bosniadov, un modelo mental es una representación que forma el alumno sobre ideas que adquiere, bien sea por experiencia o por instrucción y que va acompañada de creencias. Cuando un estudiante asume una conciencia metaconceptual, estos modelos van cambiando, se producen los modelos sintéticos, que representan los intentos que hace el estudiante para reconciliar las opiniones científicas culturalmente aceptadas con las presuposiciones de sus teorías ingenuas. Finalmente, el cambio conceptual requiere de cambios en las presuposiciones y creencias que el estudiante debe realizar en sus representaciones para que pueda acceder a los conceptos científicos y así lograr una buena comprensión de los conceptos aprendidos. En la investigación realizada por Bambacusa y Bosniadov, en el año 2004 se identificaron y se describieron distintos marcos explicativos concernientes a un pensamiento vinculado con cantidades finitas o infinitas entre dos números racionales por estudiantes que tenían entre 15 y 17 años de edad. En una primera categoría se encuentra el pensamiento ingenuo sobre lo discreto. El estudiante piensa que no hay otro número entre dos números racionales consecutivos falsos. Esta expresión de consecutivos falsos la acuñaron Bambacusa y Bosniadov para referir que existe un sucesor de un número racional. En la segunda categoría, pensamiento avanzado sobre lo discreto, el estudiante cree que hay un número finito de números entre dos números racionales consecutivos falsos. En la tercera categoría, pensamiento compuesto entre lo discreto y lo denso, el estudiante cree que en algunos casos, entre dos números racionales hay una cantidad infinita de números y en otros que hay un número finito de números intermedios. En la cuarta categoría, pensamiento ingenuo sobre lo denso, el estudiante comprende que hay una infinidad de números en un intervalo. La representación simbólica de los extremos de un intervalo influye en la forma de pensar. El estudiante cree que solo puede haber una infinidad de números decimales entre decimales y una infinidad de fracciones entre fracciones, pero no una infinidad de fracciones entre decimales o al contrario. Y por último, en pensamiento avanzado sobre lo denso,
El estudiante comprende que entre dos números racionales hay una infinidad de números independientemente de su representación simbólica. La experimentación educativa estuvo estructurada en dos etapas. En la primera etapa, los profesores de información resolvieron un cuestionario de tipo diagnóstico relacionado con la propiedad de densidad. La segunda etapa estuvo estructurada en 4 sesiones. El objetivo de las actividades de la primera sesión es que el estudiante para profesor tuviera una percepción de lo denso en materiales concretos, materiales como globos y ligas. También hubo una actividad en GeoGebra llamada puntos en un segmento. En esta actividad de las ligas, lo que se quiso ver es que cada vez que el profesor de información estiraba la liga, los puntos negros se iban alejando cada vez más. Esta actividad muestra cómo en un contexto geométrico, igual que la actividad en GeoGebra, el estudiante en general puede visualizar que habrá cada vez más espacio entre los dos puntos negros, lo que puede conducir a pensar que encontrará cada vez más puntos entre ellos. Las actividades de la segunda sección están relacionadas con la adición y sustracción de decimales. Las actividades de la tercera sección están relacionadas con localizaciones de números decimales en intervalos y las actividades de la última sección están vinculadas con la comparación de números decimales. La población estudiada fue de 10 profesores de información en matemáticas de la educación básica secundaria de una institución en la Ciudad de México. A continuación mostraré evidencias de algunas actividades de la secuencia didáctica, así como también respuestas de algunas preguntas del cuestionario tipo diagnóstico. En una de las actividades, un profesor debe elegir un número entre 0 y 5 inclusive. El otro profesor debe elegir un número entre 5 y 10 inclusive. Si el primer profesor elige el número 5, el segundo profesor ya no lo puede escoger. Bien, entonces, el primer profesor debe sumar un número positivo al número que eligió de tal manera que la suma sea estrictamente menor que el número elegido por su compañero. Su compañero debe restar un número positivo de tal manera que la diferencia sea estrictamente mayor que la suma escrita por su primer compañero. Aquí, como podemos observar, el primer profesor eligió el número 3, el segundo profesor eligió el número 5. El primer profesor sumó una unidad al número 3, da 4, y 4 es estrictamente menor que 5. El segundo profesor restó 0.5 a 5, lo que le da una diferencia de 4.5. Y esta diferencia es estrictamente mayor que 4, y así sucesivamente. Como se puede observar en la primera columna, las sumas se van acercando a 4.2, mientras que en la segunda columna las diferencias se van acercando a 4. La idea de esta actividad es que los estudiantes para profesor observen que entre 3 y 5 hay varios números decimales. Poco a poco se va dando cuenta que no solamente está el número natural 4, sino también empiezan a aparecer números decimales con una sola cifra decimal, números decimales con 2 cifras decimales, números decimales con 3 cifras decimales, números decimales con 4 cifras decimales. La dinámica de la actividad es que el estudiante en general puede observar que en un intervalo cada vez se pueden encontrar más números. Bien, a continuación voy a mostrar una respuesta
de una pregunta del cuestionario tipo diagnóstico. Esta respuesta es de uno de los profesores que participó en esta actividad. La pregunta era, ¿puedes encontrar números decimales y o fracciones entre 0.49 y 1/2? Justifica tu respuesta. El profesor respondió, no, porque 1/2 es 0.5, el siguiente es de 0.49. Al parecer, este profesor en esta pregunta tiene un pensamiento relacionado con lo ingenuo de lo discreto. Es decir, al parecer, el profesor cree que 0.49 y 1/2 son consecutivos. Veamos ahora otro ejercicio de esta misma actividad. Este ejercicio fue realizado por dos profesoras en formación y podemos observar aquí que las profesoras en formación eligieron números bastante distantes, 0 y 9. Se puede observar aquí que entre 0 y 9 cada vez van a aparecer más números decimales, empezando con números enteros. Aquí aparece el número 1, luego aparecen números con una sola cifra decimal, como por ejemplo 1.2 en este lado, o por ejemplo acá 7.2. Aparecen números con dos cifras decimales, por ejemplo este 3.93. Tenemos, bueno, ya siguen apareciendo más números decimales, cada vez con más cifras decimales. Observamos aquí que las profesoras en formación llegaron a números con 6 cifras decimales, es decir, números del orden de los millonésimos. Cabe aclarar que estas profesoras en formación inicialmente solo usaban números hasta 2 cifras decimales. Con esta actividad, las profesoras en formación pudieron extender un poco más la cantidad de cifras decimales, lo que permite comprender o tener un acercamiento hacia la propiedad de identidad de los números decimales. Una de las actividades de la tercera sesión se basó en lo siguiente. Un profesor en formación debe anotar en un papelito un número con cierta cantidad de cifras decimales, mientras que su compañero debe buscar el intervalo más pequeño que contenga a ese número. Amanda empezó preguntando si el número estaba entre 0 y 100. Efectivamente, el número está allí. Más adelante, Amanda se dará cuenta de que debe usar números decimales en los extremos del intervalo. Entonces, veamos. Ella llega al intervalo entre 13 y 14. 13 y 14, números naturales consecutivos. Acá se da cuenta de que debe usar números con una sola cifra decimal. Por ejemplo, el intervalo entre 13.4 y 13.5. Efectivamente, el número está allí. Finalmente, encuentra el intervalo más pequeño que contenga a ese número, 13.41 y 13.42. Fabiola, quien escribió el número en un papelito, 13.415, inicialmente ella usaba números hasta con 2 cifras decimales. En esta pregunta del cuestionario tipo diagnóstico, ¿cuántos números decimales hay entre 1.2 y 1.3? Ella responde que 9. En la entrevista, ella menciona que los 9 números decimales son los del orden de los centésimos, 1.21, 1.22 y así hasta 1.29. En esta otra pregunta, ¿puedes encontrar el número decimal más pequeño? Ella responde que 0.1. Ella manifiesta que observó la recta numérica y que debía ser 0.1 porque después seguía 0.2 y así como una secuencia. Podemos observar que inicialmente tenía un pensamiento avanzado con lo discreto, pues al parecer
Para ella, en un intervalo hay una cierta cantidad finita de números intermedios. Con esta actividad, Fabiola fue aumentando un poco más la cantidad de cifras decimales, lo que le permite un acercamiento a la propiedad de densidad. En la cuarta sesión, las actividades que están relacionadas con la comparación de números decimales. En una primera actividad, los profesores de información, cada uno tenía un papelito donde aparecía un intervalo escrito. Ellos debían estar pendientes de las tarjetas de número que sacaba la docente investigadora de un sobre para ver si ese número correspondía al intervalo que ellos o que cada uno tenía. Efectivamente, se cumplió esta parte de la actividad. Posteriormente, los profesores de información pasaron al pizarrón a pegar las tarjeticas de número y ordenar las tarjeticas de manera ascendente. Observamos aquí en la segunda figura que hay 6 grupos o 6 secuencias de números. También se quiso ver con esta actividad que entre pares de consecutivos falsos siempre va a haber uno o que se puede encontrar un número decimal. Por ejemplo, en la última fila donde aparece el número 5, observamos que entre el par de consecutivos falsos 21.8 y 21.9 se encuentran 3 números distintos a ellos. 21.855, 21.889 y 21.89. En la actividad número 2, los estudiantes para profesor debían completar una secuencia de números de tal manera que se cumpliera la ordenación que aparece allí. Este es un ejemplo de un profesor en formación que lo resolvió de manera correcta. Hubo estudiantes que tuvieron dificultad con la equivalencia entre números decimales. Por ejemplo, Olga, al parecer, cree que 30.871 y 30.8710 son diferentes, cuando en realidad son la misma expresión, es el mismo número decimal. Igual pasó con otros profesores de información. Finalmente se quiso fomentar un poco más que entre pares de consecutivos falsos siempre va a haber 1, va a haber 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez va a haber más números decimales. Por ejemplo, en la última figura nos damos cuenta que entre el par de consecutivos falsos 30.872, que es lo mismo que 30.8720, y 30.8721 se puede encontrar 1, 2, 3, cada vez más números decimales. Conclusiones y reflexiones. Una de las destrezas más destacadas de los 10 participantes que permitiera un acercamiento a la propiedad de densidad de los números decimales durante la puesta en marcha de las actividades fue la extensión de cifras decimales en un número, hasta el orden de los millonésimos. 3 profesores en formación aún incluían en sus concepciones la existencia de un sucesor de un número decimal como un número mayor. La secuencia didáctica constituye un modelo de enseñanza que puede ser de interés para profesores en servicio y así promover con profundidad el estudio de la propiedad de densidad de los números decimales en las aulas de clase. Finalmente, estas actividades pueden fomentar la escritura de números con expansiones decimales infinitas que no se pueden expresar como fracción, puesto que podría ayudar a la comprensión del concepto de número irracional y la escritura de números con expansiones decimales periódicas que expresan una aproximación de un número racional. Podría ayudar a la comprensión del concepto del valor límite de dicho racional. Estas son las referencias y muchas gracias.